Bienvenidos, estimados espectadores, hoy les contaré la historia de cómo la primera noche de bodas, que debía ser el momento más dulce en la vida de una joven esposa, se convirtió en una verdadera pesadilla. Porque en esa primera noche su esposo salió del dormitorio con el pretexto de estar cansado y querer visitar a su madre. Y a mitad de la madrugada la novia despertó con unos extraños gemidos que provenían del cuarto de la suegra, se acercó y al entreabrir la puerta quedó paralizada al ver una escena inimaginable. Mi nombre es Alina Méndez, tengo 27 años y apenas un día de casada. Se suponía que ahora debía disfrutar de mi tan esperada primera noche con mi esposo, lo que sueña toda mujer. Pero en lugar de eso estaba sentada acurrucada en la cama de una recámara nupcial vacía, mi vestido blanco todavía colgaba en la esquina del armario y mis zapatos con moños intactos permanecían a un lado. Afuera aullaba el viento y el tic-tac del reloj me cortaba el corazón, aún no podía olvidar el momento en que mi esposo Arsenio Cruz pronunció una sola frase: estoy cansado, tú acuéstate a dormir, yo iré a hablar con mamá, sin abrazos, sin besos, ni siquiera una caricia como antes. Lo miré en silencio mientras salía de la habitación, entendía que la boda había agotado a todos, invitados, parientes, rituales interminables, pero era la primera noche de bodas, nos habíamos amado 3 años. Superado tantas pruebas para estar juntos, yo por primera vez era esposa y mi corazón estaba lleno de emoción y alegría. A las 10 de la noche pensé que regresaría en unos minutos, pero dieron las 11, luego las 11:30 y él no volvía. Empecé a preocuparme. La casa de su familia era antigua, de 3 secciones, con patio amplio, muros de ladrillo y tejas rojas. Nuestro dormitorio estaba al final del pasillo al centro, el cuarto de su madre Galina Victoria Cruz. Al lado un cuarto vacío convertido en bodega y al frente la sala y la cocina. Abrí la puerta con cuidado sin encender la luz. En el pasillo brillaba la luz amarilla que se filtraba desde la recámara de la suegra. Pensé que segaramente platicaban y no quise interrumpir, pero justo al cerrar la puerta escuché un gemido. Al principio creí que imaginaba, luego me detuve y lo volví a oír. Eran sonidos bajos pero claros, no de una enferma sino de otra cosa contenida. El miedo y la curiosidad me invadieron. Quise regresar pero algo me empujó a avanzar. Paso a paso me acerqué a la puerta de madera entreabierta de la que escapaba una franja de luz. Miré y casi se me detuvo el corazón. En la penumbra distinguí la silueta de Arsenio Cruz sentado junto a la cama de su madre. Lo que me impactó no fue eso sino cómo aplicaba un paño húmedo sobre su rostro enrojecido. Galina Victoria Cruz estaba recostada de lado, con el cabello revuelto y la bata de noche desabrochada. No soporté mirar más y corrí de nuevo a mi cuarto. El corazón me latía desbocado y los pensamientos se confundían. Me repetía temblando que quizá lo había imaginado. Cuando Arsenio regresó cerca de la 1 de la mañana tenía el rostro sereno como si no hubiera salido. Le pregunté si había conversado tanto con su madre y él asintió diciendo, sí, le dolía la cabeza. Le puse un paño y volví, asentí sin palabra, pero desde ese instante una sospecha oscura comenzó a instalarse en mi pecho y no me dejó dormir. A la mañana siguiente la suegra Galina Victoria Cruz conservaba su porte habitual, severo y majestuoso. Me hizo algunas preguntas formales sobre la primera noche, si había dormido cómoda, y añadió que en esa casa había que acostumbrarse poco a poco. Aquí todo tenía orden y quien no encajara debía conocer su lugar. Asentí en silencio aunque mi mirada se posaba involuntariamente en Arsenio Cruz, que permanecía a su lado con el rostro pétreo sin delatar nada. El desayuno transcurrió bajo una atmósfera opresiva difícil de describir. Yo pensaba que la joven no era solo debía temer desagradar a su suegra, pero jamás imaginé que desde la primera noche sería mi propio esposo quien me diera la espalda. Lo peor era esa incógnita sin nombre que crecía como nube negra sobre mi cabeza. Intentaba no pensar mal, al fin y al cabo yo era la nuera. Ella la madre, él el hijo atento y cuidadoso. Ya no había visto antes ocuparse de ella cuando enfermaba, pero ese extraño cuidado de anoche y los gemidos apagados que escuché no me dejaban en paz. Decidí que si hoy se repetía algo inusual no guardaría silencio. Pasé todo el día como en una niebla. Una y otra vez regresaba a mi mente la escena nocturna, los gemidos contenidos, la silueta de Arsenio Cruz inclinándose sobre la cama de su madre y la bata desabrochada de Galina Victoria Cruz.
Aunque me repetía cientos de veces que eran sospechas mías, el corazón no encontraba calma. No era una mujer dada a los celos ciegos, pero tampoco de las que cierran los ojos y se vuelven un chiste. Debía saber la verdad de lo que ocurría en esa casa. Al mediodía, cuando Galina Victoria Cruz durmió después de comer, fui a la cocina a ayudar a la empleada Ludmila Pérez. Al verme entrecerró los ojos y preguntó, ¿cómo durmió anoche? La pregunta era normal, pero su mirada era extraña, como examinándome. Sonreí forzada y le pregunté, ¿acaso Arsenio suele cuidar de su mamá por las noches? Se detuvo un segundo y luego se giró bruscamente hacia las verduras respondiendo con voz neutra, sí, es un hijo muy atento. Si le duele la cabeza o la espalda siempre está con ella, a veces le da masajes para que se sienta mejor, ¿y alguna vez se ha quedado en su cuarto hasta la mañana? Pregunté directo. Esta vez no contestó. El cuchillo brilló cortando la zanahoria y dijo, eso no lo sé. Yo duermo junto a la cocina y no oigo nada, y a usted como joven señora le conviene no pensar cosas de más. Las suegras siempre son estrictas al principio. Sonreí con ironía, pero no me tranquilicé. Por la noche tras la cena Arsenio repitió las mismas palabras que la víspera, que me acostara a dormir mientras él veía si su madre necesitaba algo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo como si el guión se repitiera, pero esta vez no pensaba quedarme de brazos cruzados. Asentí, cerré la puerta y fingí acostarme. A los 15 minutos abrí sigilosamente, me puse un abrigo y caminé por el pasillo hacia la habitación de Galina Victoria Cruz. Dentro la luz estaba encendida y la puerta sin llave. Contuve la respiración y miré. Lo que vi ya no podía justificarse. Arsenio Cruz le masajeaba la espalda. A su madre, podría parecer inocente salvo por un detalle, estaba demasiado cerca, indebidamente cerca. Galina Victoria Cruz yacía de lado con la espalda desnuda completamente expuesta. La bata subida hasta los hombros y sus manos deslizándose rítmicamente por su piel como si arrullara a alguien. Luego escuché claramente su voz, más suave, como la vez pasada, ¿recuerdas? Arsenio guardaba silencio continuando sus movimientos. Me aferré al marco de la puerta temblando. No quería creer, no podía creer. Me giré y corrí de vuelta a mi recámara cerrando la puerta tras de mí. Las lágrimas brotaron solas. Me dejé caer en la cama con un solo pensamiento golpeando en mi mente. Esto no podía seguir, necesito pruebas. Pensé. De pronto recordé un viejo celular en mi maleta cuya cámara aún funcionaba y tenía modo de visión nocturna que solía usar en viajes. Lo encendí. Configuré grabación continua y cubrí los bordes con cinta aislante negra para que no saliera luz. En la pantalla quedó solo oscuridad. Salí sigilosa al pasillo y coloqué el teléfono en la repisa de libros frente a la puerta del cuarto de Galina Victoria Cruz, programando la grabación por 3 horas. Luego regresé a la habitación y me metí bajo las cobijas fingiendo dormir. Arsenio Cruz volvió casi a la 1, me miró y preguntó tranquilo, ¿ya dormías? Fingí respirar parejo sin contestar. Apagó la luz. Se acostó a mi lado pero no me tocó ni dijo palabra. Pasé la noche dando vueltas sin poder cerrar los ojos. En la mañana cuando Arsenio entró al baño corrí al pasillo, tomé el teléfono y me encerré en el cuarto. Al reproducir el video el corazón se me detuvo. La imagen era borrosa pero suficiente. A las 11:48 se veía a Arsenio Cruz entrar a la recámara de su madre. Hablaban en voz baja sin entenderse las palabras. Luego la luz se movió. Había cambiado la lámpara. Después se arrodilló junto a ella. Puso la mano en su hombro y deslizó hasta la nuca. Los movimientos eran lentos. Demasiado íntimos. Sentí náuseas. La cabeza de Galina Victoria Cruz cayó sobre su hombro. No resistí más y apagué la grabación con las manos temblorosas, comprendiendo lo que aquello significaba. Si lo contara nadie me creería. En esa casa todos veneraban a Galina Victoria Cruz, y sin embargo Arsenio Cruz era mi esposo, el hombre en quien confiaba. A quien amaba y por quien me casé a pesar de las advertencias de mis amigas. Fuera lo que fuese no era normal, necesitaba nuevas pruebas y debía llegar al fondo. Por la mañana me comporté como siempre, puse la mesa, serví a mi suegra, sonreía a Arsenio fingiendo ser una esposa feliz. Pero por dentro sabía que desde ese instante ya no era una nuera ingenua sino una mujer traicionada no por otra mujer sino por su propia suegra. Tras 2 noches sin dormir la cabeza me estallaba pero las lágrimas se habían agotado, quedaba solo una fría claridad. Quería saber la verdad no para salvar el matrimonio sino para protegerme de esa oscuridad en la
Que había caído, lo que sucedía entre Arsenio Cruz y Galina Victoria Cruz ya no era sospecha, lo había visto, lo había oído y hasta lo había grabado, pero lo peor era sentirme engañada. En 3 años de relación Arsenio rara vez me llevaba a su casa, siempre pasábamos deprisa saludando apenas a su madre y nos íbamos, yo pensaba que estaba ocupada o que no le gustaba conversar. Ahora comprendía que no quería que yo apareciera demasiado en su mundo, esa mañana cuando Arsenio se fue a trabajar. Hice la limpieza como de costumbre pero esta vez entré en la sala donde se encontraba un viejo armario de madera que Galina Victoria Cruz mantenía siempre cerrado con llave. Decía que allí guardaba documentos importantes de su difunto esposo Víctor Cruz y que nadie debía entrar, pero yo tenía razones para romper la prohibición, busqué las llaves en el cajón de la cocina donde guardaba menudencias. Tardé 15 minutos hasta que hallé una con la marca T65, la misma del candado, regresé a la sala con el corazón desbocado y manos temblorosas, al girar la llave sonó el clic y la puerta se abrió, dentro había pilas de papeles cubiertos de polvo, los limpié con un trapo y empecé a revisar. Entre ellos encontré el acta de defunción de Víctor Cruz, había muerto en 2004, lo que significaba que Arsenio tenía apenas 16 años. Seguí hurgando y de pronto hallé una libreta vieja y gastada con olor a humedad, abrí la primera página y reconocí una letra clara, era el diario de Víctor Cruz. Año 2001, tragué saliva y avancé hasta una entrada del 14 de mayo de 2003 donde él escribía que últimamente Galina se comportaba extraño, que de noche se metía con frecuencia al cuarto de Arsenio. Que al preguntarle ella bromeaba diciendo que el muchacho despertaba llorando, pero Arsenio ya tenía 15 años, era un adolescente alto y fuerte, para que lo necesitaba en su cama, él estaba preocupado. Varias veces despertó y su esposa no estaba, en la mañana veía a Arsenio pálido y perdido. Quiso enfrentarlo pero ella lo amenazó con quitarse la vida si la acusaba, él no sabía qué pasaba pero tenía miedo, al leer me estremecí, ya no podía engañarme, no era fruto de mi imaginación ni celos de mujer. Todo había empezado mucho antes de que yo conociera a Arsenio, seguí leyendo y las anotaciones llegaban hasta finales de 2003 y se interrumpían de repente, no había nada de 2004. El año en que murió Víctor Cruz, y la coincidencia era inquietante, en el acta de defunción constaba paro respiratorio durante el sueño sin autopsia ni investigación, me mareé, escondí el diario en mi habitación y lo guardé bajo llave, en ese momento escuché el motor de una moto en el patio. Galina Victoria Cruz regresaba del mercado, debía mantener la calma, ese día la observé de cerca, cocinaba, servía la mesa y me hablaba como siempre pero a veces sorprendía su mirada hacia Arsenio. No era materna sino posesiva, por la noche fingí cansancio y subí temprano a la recámara, mientras la suegra y su hijo veían televisión abajo marqué en secreto el número de Olga Navarro, prima de Arsenio, a quien había visto solo una vez en la boda. Aló, ¿quién habla?, preguntó, respondí, soy Alina Méndez, la esposa de Arsenio. Perdone la llamada tan tarde pero necesito preguntarle algo, espero que pueda ayudarme. Al otro lado hubo silencio y luego Olga Navarro dijo en voz baja, lo entiendo todo, ¿viste algo, verdad? Me quedé muda. No lo esperaba, lo que dirá primero, su voz tembló, de esto muchos en la familia lo sospechan, pero nadie se atreve a hablar, no hay pruebas, Galina Victoria Cruz lo oculta demasiado bien, después de la muerte de Víctor Cruz varios pensaron que algo andaba mal, pero todos callaron. Me faltaba el aire, pregunté, dígame, ¿qué sabe usted exactamente? Una vez entré a su casa por la noche sin avisar, Arsenio tendría unos 17 y lo vi sentado en las piernas de su madre demasiado cerca. Como si fueran pareja y no madre e hijo, entonces pensé que me equivocaba pero después quedó claro, ella impedía cualquier relación de él, a cada muchacha la alejaba, las intimidaba hasta que se separaban, a ti quizá te aceptó porque eras más prudente, pero escucha. Si tienes dudas no te apresures a tener hijos, déjate un camino de escape, mordí mis labios, la garganta seca, los ojos ardiendo de lágrimas, le agradecí con el alma, colgamos y me quedé en silencio. Las lágrimas fluyeron solas, ahora sabía con certeza, no estaba loca, no soñaba, todo lo que vi era verdad, pero también comprendía que yo era una simple nuera sin dinero ni respaldo y revelar esa monstruosa verdad no sería fácil, no podía esperar otra noche bajo ese techo, necesitaba un plan, debía escapar.
Pero antes de irme tenía que arrancarles la máscara, ya no era la joven esposa ilusionada. Desde el instante en que vi el horror detrás de la sonrisa de Galina Victoria Cruz y la mirada tierna de Arsenio Cruz entendí que callar sería un veneno que me mataría, pero tampoco debía apresurarme o todo se vendría abajo. Nadie creería a una recién casada de apenas una semana si de pronto acusaba a su esposo y a su suegra de haber cruzado todos los límites morales. Todos dirían que eran celos, imaginación o un invento para manchar a la familia. Por eso decidí tender la trampa perfecta sin derecho a fallar. Empecé comportándome tranquila, incluso más alegre de lo normal. Mamita, hoy para el almuerzo prepararé caldo de res, su platillo favorito. Galina Victoria Cruz se sorprendió un poco y luego sonrió con su mirada helada. Muy bien, nuera, yo pensaba cocinarlo, pero si tú lo haces, está bien, me acostumbraré. Mamá, es un honor ser parte de la familia. Soy feliz de cuidarlos, respondí con una sonrisa suave. Ella asintió y en sus ojos brilló satisfacción. Sabía que me observaba, pero por eso actuaba mi papel hasta el final. Sonreía, picaba cebolla y probaba el caldo. El almuerzo transcurrió animado. Arsenio Cruz me sirvió un trozo de carne mirándome como si las noches anteriores no hubieran existido, pero esa calma fingida me asustaba aún más. Después de la comida, mientras Galina descansaba, saqué en secreto el celular viejo con el que ya había grabado y puse la memoria en la laptop. Edité los fragmentos más claros y guardé el archivo bajo el título Inocente Colección de Cuentos 1, envié una copia a mi correo y otra a una cuenta de respaldo, además lo reenvié a Olga Navarro, prima de Arsenio, con el mensaje: si algo me pasa, abre el archivo, la contraseña es el nombre de tu hija sin acentos, por favor guárdalo en secreto hasta que te avise. Por la noche le propuse a mi esposo: cariño, hoy durmamos temprano. Él se sorprendió pero aceptó. Acuéstate, iré a ver si mamá tomó las pastillas y subo. Sonreí, pero por dentro estaba lista para lo peor. En el cuarto dejé la puerta apenas entornada para aparentar que dormía. Esta vez no usé el celular, sino que escondí un diminuto grabador detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la puerta de la habitación de Galina Victoria Cruz, un objeto al que nadie prestaría atención. Programé la grabación por 4 horas, regresé a la recámara. Me cubrí con la manta y me quedé inmóvil sin cerrar los ojos. Cerca de la medianoche escuché el crujido de la puerta de la suegra, pasos leves y precavidos, el clic del cerrojo y luego silencio. Me escondí tras la cortina junto a la escalera. De la rendija bajo la puerta salía luz y la voz conocida: mamá. ¿Tomaste las pastillas? Ven, me duele otra vez el hombro. Apreté los puños conteniendo la respiración. Escuchar a mi marido llamarla mamá mientras sus palabras sonaban con tanta intimidad me revolvía las entrañas. Retrocedí nauseada y regresé a mi cuarto incapaz de oír más. En la mañana lo primero que hice fue recoger el grabador, subí a la recámara y me encerré, puse los audífonos. Adelanté la grabación hasta la medianoche y la voz de Galina Victoria Cruz resonó: mi hijo, solo una madre te comprende de verdad. Se oyó la voz de Galina Victoria Cruz, y la de Arsenio Cruz respondió: mamá, no hables así, ella podría sospechar. La voz de Galina casi gemía: aunque se entere no hará nada. Es demasiado callada y sumisa, todas antes se fueron y esta también se irá, no permitiré que nadie se interponga entre nosotros. Mi corazón se contrajo. Aquello no era un simple sentimiento retorcido, sino una obsesión enfermiza, una mujer que se llamaba madre dispuesta a destruir a cualquiera que se acercara a su hijo. Tu Arsenio, eras víctima o cómplice. Ya no tenía tiempo, debía salir de esa casa antes de perder la cordura. Llamé a mi madre: mamá, te extraño mucho, ¿puedo ir unos días contigo? Ella, sorprendida, no preguntó nada. Ven, hija, ven de inmediato. Recogí mis cosas, escondí con cuidado el disco duro con las grabaciones y bajé. Mamá, tengo asuntos en mi casa, quiero irme unos días. Arsenio está en el trabajo, no lo distraeré. Galina Victoria Cruz me miró con leve fastidio pero asintió. Vete, pero recuerda, no hables de más. En nuestra familia todo debe estar en orden y no soporto chismes. Sí, mamá, lo entiendo, respondí. Al cruzar la reja me giré una vez más. Aquella casa donde esperaba encontrar felicidad ahora era solo un lugar donde el mal se ocultaba tras la máscara de la virtud. Sabía que no era el final, volvería cuando estuviera lista, cuando la verdad fuera irrefutable.
Regresé a la casa de mi madre en un caluroso día de julio con la mirada fría y el alma cargada. Al verme ni preguntó, me abrazó y rompí en llanto como una niña. 3 días no dije palabra, mi madre entendía que algo terrible me había pasado pero no insistió, solo estuvo a mi lado, cocinando, sirviendo té. Al 4 día por fin hablé, mamá, si te cuento un secreto de la familia de mi esposo que haría temblar a todos, ¿me creerías? Ella apretó mi mano y dijo firme, no necesito detalles. Sé que mi hija no sabe mentir, sollozando asentí y esa tarde le conté todo. Desde los gemidos de la primera noche hasta los videos, grabaciones, el diario de Víctor Cruz y las confesiones de Olga Navarro, mi madre permaneció callada largo rato con las manos temblorosas y luego dijo: no debes volver a esa casa, pero si tienes pruebas no las escondas. Asentí, sabía que el momento se acercaba. Al día siguiente recibí un mensaje de Olga Navarro: pasado mañana habrá misa y comida por Víctor Cruz. Toda la familia se reunirá. Galina Victoria Cruz invita a todos. ¿Qué piensas hacer? Apreté fuerte el teléfono. Iré y lo diré todo. Ayúdame. En el momento justo enciende el video para que todos vean. En segundos contestó: te apoyaré, yo también quiero que todo termine. 2 días después, en el día del novenario, bajé de un taxi con un vestido sencillo en tono pastel, sin maquillaje fuerte ni joyas brillantes, solo como una nuera que va a honrar la memoria. La casa Cruz estaba llena de invitados. Sobre todo de la familia de mi esposo. Muchos se sorprendieron de verme, algunos reían. Mira, la esposa volvió, extrañaba al marido. Yo solo sonreía levemente en silencio sabiendo que en minutos sus risas desaparecerían. Arsenio Cruz me vio. En su rostro apareció sorpresa y se apresuró hacia mí. Volviste, ¿por qué no avisaste? Lo miré directo a los ojos. Hoy es la misa de tu padre, como no iba a venir, es deber de la nuera. De la cocina salió Galina Victoria Cruz pálida. ¿Tú volviste? Sí, escuché que hoy recordamos a tu padre, ¿no es acaso deber de la nuera? Ella sonrió forzada pero vi claramente la inquietud bajo la capa de maquillaje y su blusa nueva. El convivio siguió como siempre con charlas, brindis y recuerdos. Después de la misa todos nos sentamos a la mesa. Yo quedé junto a Arsenio y su madre. Todo parecía un teatro donde yo era la actriz principal y el telón estaba por caer. Esperé a que todos comieran a medias, entonces me levanté y golpeé suavemente la copa. Queridos tíos, tías, hermanos y hermanas, hoy es el día de memoria de mi suegro Víctor Cruz. Permítanme decir unas palabras. Reinó el silencio. Galina Victoria Cruz frunció el ceño. Arsenio Cruz se sobresaltó. Tal vez hables después, intentó interrumpirme, pero dije con firmeza: no. Tiene que ser hoy, delante de todos, porque hay cosas que si no se dicen ahora, serán una cruz que cargaré toda la vida. Me giré hacia Olga Navarro. Ella asintió apenas, abrió su tableta y presionó un botón. En la pesada y densa quietud resonó la voz de Galina Victoria Cruz: aunque ella lo descubra, no hará nada, es demasiado callada y sumisa. Todas antes se fueron y esta también se irá. No dejaré que nadie se interponga entre mí y mi hijo. Después se oyó el suspiro cansado de Arsenio Cruz: mamá, no hables así, podría sospechar. El aire se volvió espeso, las cucharas quedaron inmóviles, las conversaciones se cortaron. Yo continué. Saqué de mi bolsillo una memoria USB y se la entregué a Pablo Ruiz, que sabía manejar el proyector. Ahora miren la grabación de la segunda noche de bodas. En la pantalla apareció un video borroso pero claro. Arsenio Cruz estaba sentado junto a la cama de su madre, acariciando su espalda, tocando su rostro, hablándole en voz baja, casi como un amante. Galina Victoria Cruz recostada de lado, sus gemidos apagados desgarraban el silencio. Uno de los mayores de la familia se levantó sobresaltado: Dios mío, ¿qué es esto? Galina, ¿qué estás haciendo? La mujer María Ruiz se tapó la boca con las manos. Siempre lo sospeché, algo no estaba bien. Desde que era adolescente él no se apartaba de ella, pero nadie se atrevía a decirlo. Susurros, exclamaciones. Alguien arrojó los cubiertos y salió de la mesa. El rostro de Galina Victoria Cruz se puso blanco, temblaba y gritó: van a creerle a esta muchacha, ella inventa todo, me calumnia. La miré directo a los ojos. Si es mentira, ¿por qué tiembla? ¿Por qué no sé? ¿Puede desmentir el video? Porque en todos estos años nadie se atrevió a hacerle una pregunta directa. Arsenio Cruz estaba petrificado. Me giré hacia él.
te amé 3 años. Nunca imaginé casarme con un hombre incapaz de salir de una sombra enferma, te compadezco, pero no puedo vivir con alguien cuya vida comparte la cama con un crimen, me volví hacia la familia. Perdón por arruinar este almuerzo de duelo, pero si hubiera callado, el padre de mi esposo, Víctor Cruz, habría quedado en él. Olvido con su extraña muerte y muchas mujeres como yo habrían sido destruidas por el silencio, en la mesa reinaba un silencio pesado, algunos con lágrimas en los ojos, el mayor del clan, Esteban Ruiz. Golpeó la mesa con la mano, desde hoy habrá otro orden en esta casa, Galina Victoria Cruz, es hora de enfrentar la verdad, salí de la mesa bajo decenas de miradas atónitas, pero por primera vez no bajé la cabeza. La mantuve erguida atravesando la muerte del silencio como quien escapa del mismo. Infierno, el portón de la casa Cruz se cerró tras de mí, no era el final, era el inicio de una vida nueva, limpia y libre, sin sombras, no volví con mi madre, alquilé un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara. En una casa vieja donde reinaba el silencio y hasta el miedo, pero era justo lo que necesitaba para que nadie me encontrara, para que nadie me molestara, para poder respirar y curar mis heridas. No me arrepentía de haber expuesto la verdad en el día del novenario, pero dentro de mí había vacío, pensé que al desenmascarar a los hipócritas sentiría alivio, pero no, solo sentía dolor, dolor de 3 años de amor entregado en vano, dolor de una confianza aplastada por la traición. Y el dolor más terrible, haber amado a un hombre que vivió toda su vida en un infierno y nunca se atrevió a salir. Esa tarde Arsenio Cruz vino a mi departamento, estaba frente a la puerta. Con los ojos enrojecidos y el rostro consumido en un solo día, no quería abrir, pero mi corazón no estaba del todo endurecido y entreabrí apenas para que viera que estaba viva. Alina, déjame hablar una vez, solo una, susurró, guardé silencio, entonces cayó de rodillas con los ojos llenos de culpa. Perdóname, soy culpable. Lo supe desde hace tiempo, pero no pude salir, sonreí con amargura, no pudiste o no quisiste, bajó la cabeza, los dedos crispados. Cuando murió mi padre pensé que moriría con él, no entendía qué pasaba. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, mi madre lo destruía todo, me quedé sin amigos, sin familia, sin salida, y permitiste que ella te convirtiera en un monstruo. Se me escapó entre lágrimas, aún sujetando la puerta, él continuó con voz rota, ayer. Después de tu partida, Olga Navarro me dio una copia del diario de mi padre, nunca lo había visto, en las últimas líneas escribió, siento que me queda poco tiempo, la enfermedad avanza, las medicinas no ayudan. Porque hay cosas que si no se dicen ahora las cargaré como una cruz toda la vida. Me giré hacia Olga Navarro, ella asintió apenas visible, abrió la tableta y pulsó el botón, en el silencio denso resonó la voz de Galina Victoria Cruz, aunque se entere no hará nada, es demasiado callada, demasiado sumisa. Todas antes se fueron y esta también se irá, no permitiré que nadie se interponga entre mí y mi hijo. Después se oyó el suspiro cansado de Arsenio Cruz, mamá, no hables así, ella podría sospechar, el aire se volvió espeso. Las cucharas se detuvieron, las charlas se cortaron, saqué del bolsillo una memoria USB y se la entregué a Pablo Roldán, que sabía usar el proyector. Ahora miren la grabación de la segunda noche de bodas, en la pantalla apareció un video borroso pero claro. Arsenio sentado junto a la cama de su madre acariciando su espalda, rozando su rostro, hablando bajo casi como un amante, Galina recostada de lado, sus gemidos apagados desgarraban el silencio. Uno de los mayores se levantó de golpe, Dios mío, ¿qué es esto, Galina, qué has hecho? Una mujer María Roldán se tapó la boca, siempre sospeché que algo andaba mal, desde que él era adolescente no se separaba de ella, pero nadie se atrevió a hablar, susurros, exclamaciones. Alguien tiró los cubiertos y salió de la mesa, el rostro de Galina Victoria Cruz se volvió blanco, temblaba y gritó, van a creerle a esta muchacha, todo lo inventó, me calumnia, la miré directo a los ojos, si es mentira. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué la grabación no se puede negar? ¿Por qué en todos estos años nadie se atrevió a hacerle una pregunta directa? Arsenio Cruz permanecía petrificado, me volví hacia él, te amé 3 años y nunca imaginé que me casaría con un hombre incapaz de salir de la sombra enferma. Te compadezco pero no puedo vivir con alguien cuya vida comparte la cama con un crimen. Me dirigí a la familia,
perdón por arruinar este almuerzo de luto, pero si callaba el padre de mi esposo, Víctor Cruz, habría quedado olvidado en su extraña muerte y muchas mujeres como yo seguirían siendo destruidas por el silencio. La mesa quedó en silencio pesado, algunos tenían lágrimas en los ojos, el mayor Esteban Roldán golpeó la mesa. Desde hoy el orden en esta casa será otro, Galina Victoria Cruz. Es hora de enfrentar la verdad. Me levanté bajo decenas de miradas atónitas, pero por primera vez no bajé la cabeza, la mantuve erguida y caminé a través del silencio como quien escapa del infierno. Los portones de la casa Cruz se cerraron tras de mí. No era un final, era el inicio de una vida nueva, limpia y libre de sombras. No volví a casa de mi madre, sino alquilé un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara, en una casa vieja, tranquila y hasta tétrica. Pero era lo que necesitaba para que nadie me encontrara ni me molestara, para poder respirar y sanar. No me arrepentía de haber expuesto la verdad el día del novenario, pero dentro de mí había vacío. Pensé que al desenmascarar a los hipócritas sentiría alivio, pero no, solo sentía dolor, dolor por 3 años de amor entregado en vano, dolor por la confianza destrozada, y el más terrible, por haber amado a un hombre que vivió siempre en el infierno y no se atrevió a salir. Esa noche Arsenio Cruz vino a mi departamento. Se paró en la puerta con los ojos rojos y el rostro envejecido en un día. No quería abrir, pero mi corazón no estaba del todo endurecido y entreabrí la puerta lo suficiente para que viera. Estoy viva, Alina, déjame hablar una vez, solo una, susurró. Guardé silencio y él cayó de rodillas con los ojos llenos de culpa. Perdóname, soy culpable, sabía que estaba mal pero no pude escapar. Sonreí con amargura. No pudiste o no quisiste. Bajó la cabeza, los dedos se crisparon. Cuando murió mi padre pensé que yo también moriría, no entendía qué pasaba. Cada vez que intentaba acercarme a alguien mi madre lo destruía. Me quedé sin amigos, sin familia, sin salida, y permitiste que ella te convirtiera en monstruo. Se me escapó con lágrimas en los ojos mientras aún sostenía la puerta. Él continuó con voz rota. Ayer, después de tu partida, Olga Navarro me dio una copia del diario de mi padre. Nunca lo había visto. Allí estaba escrito. Me quedé helada. Ese cuaderno era el que encontré en el armario, pero nunca me atreví a leer completo. La voz de Arsenio temblaba. En las últimas líneas decía: siento que me queda poco tiempo, la enfermedad avanza, las medicinas no ayudan. En la última audiencia el juez recordó las palabras del diario de Víctor Cruz: si muero, investiguen primero a Galina. Solo ella estaba conmigo por las noches, solo ella me amenazó. En la sala reinó un silencio sepulcral. Galina Victoria Cruz intentó mantenerse firme, pero su voz se quebró. Todo es mentira, es mi hijo. Lo crié, todo lo hice por él. Ustedes no entienden lo que es el amor de madre. Las voces indignadas estallaron. Yo recordé aquel mismo tono venenoso de la primera noche. Entonces el abogado Andrés Lebedev presentó la grabación de la cámara instalada por Olga Navarro en el pasillo. En la pantalla se veía a Arsenio Cruz junto a la cama de su madre. Ella acariciaba su rostro y susurraba: con tal de que nunca te vayas, yo viviré. Nadie pudo pronunciar palabra, las pruebas eran claras y hasta el defensor bajó la mirada. Me llamaron al estrado y comprendí que ya no temblaba. Miré directo a los jueces y declaré: soy la esposa legítima de Arsenio Cruz. En la noche de bodas me dejó sola y lo vi en la habitación de su madre en una situación que no puede llamarse normal entre madre e hijo. Instalé una cámara y grabé audios que entregué a la policía. Además hallé el diario del difunto Víctor Cruz, donde sospechaba ser envenenado. Respiré hondo y continué: como mujer y esposa soñaba con respeto, pero lo que vi supera toda moral. Galina Victoria Cruz destruyó la vida de su hijo y casi acaba con la mía. Hubo aplausos contenidos y el juez los mandó callar. Tras casi 3 horas se dictó sentencia: culpable de abuso a pariente cercano, de corromper los valores familiares y de la muerte sospechosa de su esposo, condenada a 18 años de prisión. Galina cayó llorando: Arsenio, yo te di la vida, ¿cómo pudiste enviarme a la cárcel? Pero él no respondió, solo se inclinó ante el tribunal y salió. Yo lo seguí. Afuera la gente murmuraba: pobre Arsenio, cuánto sufrió esa muchacha. Gracias a ella se descubrió todo. Él me miró y con voz ronca dijo: gracias, me sacaste de la oscuridad. Negué con la cabeza: no, tú mismo te salvaste, yo solo encendí la luz. Dudó y preguntó: ¿tenemos una oportunidad?
Puse la mano en mi pecho donde un día estuvo el anillo y respondí, vive con dignidad, si algún día mi corazón vuelve a amar y el tuyo sana, nos encontraremos, pero no hoy, él asintió sin retenerme. Me alejé sola pero no me sentía sola, volvía a pertenecerme, pasó casi un mes tras el proceso histórico que sacudió Guadalajara. La gente aún comentaba la historia de la madre que abusó de su hijo y la nuera que destapó el secreto, para ellos era drama de cine, para mí heridas abiertas, vivía tranquila en un pequeño departamento, nadie sabía dónde. No daba entrevistas, aprendía a respirar de nuevo, a mirar el sol sin dolor, a comer sin miedo, pensé que siempre viviría así, hasta que una noche el timbre del teléfono rompió mi silencio. Eran casi las 11 cuando un número desconocido apareció en la pantalla, en aquella última parte de mi historia comprendí que ya no era la joven ingenua que un día entró a la casa de los Cruz, sino una mujer que había sobrevivido al horror y ahora se permitía decidir su propio destino. Aquella noche, cuando el teléfono sonó y escuché la voz temblorosa de Arsenio Cruz desde el hospital psiquiátrico donde estaba internada Galina Victoria Cruz, ya no sentí odio, solo una mezcla de compasión y distancia. Durante los días siguientes, entre cafés solitarios en la Alameda y las palabras de mi madre Tamara Meléndez, entendí que el perdón no es olvido, sino la posibilidad de sanar sin cargar con cadenas ajenas. Cuando al fin acepté ver a Arsenio en aquel parque donde nos conocimos, lo encontré cambiado, más libre, con ojos que ya no brillaban de dependencia sino de esfuerzo y verdad. Habló de su terapia, de cómo enfrentaba sus demonios, y yo, en silencio, le devolví el anillo no como promesa, sino como prueba de que el futuro solo dependería de lo que cada uno eligiera construir. Esa tarde, sentados en una banca del parque, no necesitábamos más palabras, el sol que se ocultaba marcaba el fin de una pesadilla y el inicio de una nueva etapa. 3 semanas después yo ya no era la misma. Aprendí a caminar de nuevo, a respirar, a ser mujer sin miedo. Y aunque las cicatrices permanecían, dentro de mí había renacido algo más fuerte, la certeza de que la oscuridad no puede vencer cuando una decide encender su propia luz. Me había refugiado en la rutina como contadora en una farmacia privada, en los reportes y balances que me alejaban del caos de mis emociones. No hablaba de Arsenio Cruz, no lo llamaba, no escribía, mantenía la promesa de que si algún día quería regresar, me pondría el anillo. Todo seguía siendo una cicatriz que no terminaba de cerrar. Pero el destino no me dejó en paz. Una tarde cualquiera, mientras revisaba inventarios, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es usted Alina Meléndez?, preguntó una voz grave. Era el doctor Igor Velázquez, director del área de la Clínica Psiquiátrica Estatal de Guadalajara. Me habló de Galina Victoria Cruz, mi suegra, había sobrevivido a un segundo intento de envenenarse y antes de perder el conocimiento dejó una grabación en la que mencionaba mi nombre. Al día siguiente fui a la clínica. En una sala fría, el doctor encendió la grabadora. La voz rota de Galina decía, sé que muero, no temo a la muerte, temo que Arsenio me odie. Yo ya lo había perdido una vez, cuando supe que esperaba a una niña y su padre Víctor Cruz me obligó a abortar. Esa noche comprendí que nunca más permitiría que me arrebataran a mi hijo. Crié a Arsenio como mi vida, y cada mujer que se acercó la destruí. A ti también quise echarte, pero te respeté porque vi tu fuerza. Perdóname, hijo, aunque sé que no lo merezco. No me llames monstruo. El doctor me ofreció una copia, pero me negué. No quería guardar disculpas tardías. Esa noche en el balcón de mi departamento en el barrio de Tlaquepaque, vi las luces de los autos y pensé en Arsenio. Fue él quien llamó. Me voy a trasladar a vivir a Acapulco, junto al mar. Es mi oportunidad de empezar de nuevo, ¿vendrás conmigo? Guardé silencio, miré el anillo sobre la mesa y respondí, ve, instálate, mándame la dirección. Yo necesito tiempo. Él respiró hondo y dijo, te esperaré, no para recuperarte como esposa, sino para saber que eres feliz. Después de colgar, lloré, pero ya no era un llanto desesperado. Era el desahogo de alguien que por fin había aprendido a elegir su propio destino. Al escuchar su silencio al otro lado de la línea, supe que contenía la respiración. Luego la voz de Arsenio Cruz sonó entrecortada, claro, mañana iremos los 3. Colgué y apreté el anillo en mi dedo.
Aquel sábado amaneció despejado en Acapulco, el mar tranquilo y brillante como si también esperara nuestra cita. Llegué al malecón temprano. Lina, con un vestido amarillo y trenzas despeinadas por el viento, corrió hacia mí con una risa cristalina. Me abrazó con la espontaneidad que solo tienen los niños. Arsenio se acercó detrás, sin prisas, pero con una serenidad nueva en el rostro. Caminamos juntos por la orilla, la niña saltando entre las olas pequeñas, nosotros siguiéndola en silencio. No había reproches, ni fantasmas de la casa de los Cruz, ni la sombra de Galina Victoria. Solo arena, agua y el presente. En un momento, Lina me tomó la mano y la unió con la de Arsenio. Ahora sí estamos completos, dijo sonriendo. Nos miramos, y por primera vez en años no sentí miedo. Sentí paz. No sé si era un inicio, un regreso o simplemente un respiro en medio de todo lo vivido. Pero entendí que a veces la vida no regresa al mismo punto, sino que abre un nuevo camino, donde las cicatrices ya no duelen, solo recuerdan que sobrevivimos. Y ese día, en el rumor del mar, supe que estaba lista para caminar ese camino, no sola, sino con la libertad de elegir, y quizá, solo quizá, con ellos, el golpe más cruel llegó cuando apenas había probado la paz. Una noche de promesa se convirtió en un amanecer vacío. Arsenio Cruz y la pequeña Lina Gómez desaparecieron sin dejar rastro, como si se hubieran disuelto en el aire. La nota encontrada bajo mi puerta, escrita con la mano que yo conocía demasiado bien, me heló la sangre, lo habían sacado a la fuerza, hombres al servicio de Galina Victoria Cruz. La mujer que todos creímos acabada entre muros y diagnósticos. No era locura, era cálculo. No renunció nunca. Y ahora tenía aliados dispuestos a ejecutar sus planes. Yo corrí con la carta hecha pedazos en mi puño, gritando nombres que el viento arrastraba. Nadie entendía, nadie me creía, salvo Olga Navarro, que al escuchar mi voz entre sollozos comprendió, ella planeó todo desde la clínica. No se equivocaba tu instinto. Espérame, voy para allá. El mar de Acapulco rugía al fondo, indiferente, mientras mi vida volvía a quebrarse. La guerra que pensé terminada apenas comenzaba, más oscura y más peligrosa, porque ahora no solo luchaba por mí. Debía salvar a un hombre atrapado por años en las cadenas de su madre y a una niña inocente que se había convertido en blanco del odio de una mujer que confundió maternidad con posesión. Y supe, con una claridad fría, que no habría más silencios. Esta vez la verdad debía salir a la luz a cualquier precio. El golpe más cruel llegó cuando apenas había probado la paz. Una noche de promesa se convirtió en un amanecer vacío. Arsenio Cruz y la pequeña Lina Gómez desaparecieron sin dejar rastro, como si se hubieran disuelto en el aire. La nota encontrada bajo mi puerta, escrita con la mano que yo conocía demasiado bien, me heló la sangre, lo habían sacado a la fuerza, hombres al servicio de Galina Victoria Cruz. La mujer que todos creímos acabada entre muros y diagnósticos. No era locura, era cálculo. No renunció nunca. Y ahora tenía aliados dispuestos a ejecutar sus planes. Yo corrí con la carta hecha pedazos en mi puño, gritando nombres que el viento arrastraba. Nadie entendía, nadie me creía, salvo Olga Navarro, que al escuchar mi voz entre sollozos comprendió, ella planeó todo desde la clínica. No se equivocaba tu instinto. Espérame, voy para allá. El mar de Acapulco rugía al fondo, indiferente, mientras mi vida volvía a quebrarse. La guerra que pensé terminada apenas comenzaba, más oscura y más peligrosa, porque ahora no solo luchaba por mí. Debía salvar a un hombre atrapado por años en las cadenas de su madre y a una niña inocente que se había convertido en blanco del odio de una mujer que confundió maternidad con posesión. Y supe, con una claridad fría, que no habría más silencios. Esta vez la verdad debía salir a la luz a cualquier precio. En el pequeño café donde nos reunimos con Olga Navarro y el viejo Anatolio Smirnov, descubrimos que el eslabón perdido era Mirón Minayev, un ex enfermero con lazos antiguos con Galina Victoria Cruz. Su captura nos llevó a un desenlace que todavía me parece increíble. Encontramos a Arsenio Cruz vivo, agotado pero con la esperanza intacta, y a la pequeña Lina Gómez en aquella choza perdida del bosque, llamándome mamá con los ojos llenos de fe. Ese instante borró todos mis miedos.
El juicio final contra Galina no me trajo sensación de victoria, solo la certeza de que un círculo por fin se había roto. Ella murmuró: tú ganaste, pero yo sabía que no se trataba de vencer, sino de salvar. Y así, un mes después, sin vestidos blancos ni música de fiesta, hicimos nuestra propia ceremonia, solo 3 almas que habían sobrevivido al abismo. Lina corrió hacia mí con un papelito arrugado que decía: mamá, te amo, ya no tengo miedo. Arsenio se arrodilló con una pequeña caja en sus manos. Esta vez no dudé, me puse el anillo, no como símbolo de cadenas pasadas, sino como promesa de un futuro construido desde la verdad y la resiliencia. Queridos amigos del canal, así concluye la historia de Alina Meléndez, una mujer que atravesó el fuego de un matrimonio envenenado. Enfrentó la verdad más dura y eligió la valentía de perdonar para salvar una vida inocente. Que esta historia nos recuerde: el amor no es posesión, el perdón no es debilidad y la felicidad solo florece cuando se construye sobre la verdad. Si alguna vez han sentido el peso de cadenas familiares o han debido tomar decisiones difíciles por amor, compartan su experiencia en los comentarios. Sus voces importan. No olviden darle me gusta, compartir este video con sus seres queridos y suscribirse a Vive Feliz en los años dorados para seguir conociendo historias profundas, humanas y que nos inspiran a vivir con más luz. Gracias por acompañarnos.